Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Cuando la oscuridad me quiera ahogar y mi gozo intenta hoy robar, en medio del dolor fuerza me das. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. ¿Cuánto lo creen? La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor
Vamos, si Dios te ha liberado, si Dios te ha hecho libre, levanta tu voz, levanta tus manos y declara el poder, la autoridad del reino de los cielos sobre tu vida. ¿Dónde está la gente libre? Estoy firme en tu gran amor, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Vamos, que se escuche. Estoy firme en tu gran amor, estoy firme, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Estoy firme en tu gran amor. Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparte este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia, Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos ya nuevamente reunidos de forma virtual. Es por eso que queremos saludarles en esta mañana de domingo 9 de agosto. Ha pasado el tiempo
Y vamos acercándonos a la primavera en un poco más de un mes. Así que esperamos que el Señor pueda seguir acompañándonos en todas las tareas que estamos realizando como iglesia. Saludar a todos los hermanos que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, nuestra canal de YouTube, Palabra y Poder TV, y a todos los hermanos, por supuesto, de la congregación Palabra y Poder, aquí en nuestra ciudad, en la provincia, y muchos hermanos que nos siguen también desde regiones y algunos hermanos que nos siguen también desde el extranjero. Les saludamos con un abrazo cariñoso a la distancia, animándoles a seguir adelante en medio de las situaciones que estamos viviendo y creyendo que el Señor seguirá haciendo su obra en nosotros y también a través de nosotros podemos también hacer la obra del Señor. Tengan un cariñoso abrazo y saludo y vamos a orar al Señor para que nos dirija en este momento en la comunicación de la palabra, reflexionando en ella y pidiendo a Dios que Él pueda darle un sentido especial a nuestras vidas a través de esta palabra que vamos a leer y vamos a explicar y predicar esta mañana. Señor, te damos gracias en este día especial. Señor, gracias por poder reunirnos de esta forma y poder llegar a tantos hogares, a tantas familias. Bendícelas, Señor, bendice mis hermanos, mis hermanas, bendice las familias reunidas en esta mañana, que tu palabra pueda hablarnos por medio de tu Espíritu, que tu presencia esté sobre nuestras vidas y que esta palabra se haga vívida, real en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para poder andar como tú quieres que andemos, Señor. Háblanos por tu palabra y por tu Espíritu esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando y predicando estos domingos acerca de la serie La batalla de la mente. Hemos visto ya la importancia de los pensamientos y la influencia que estos ejercen en nuestra vida y en nuestra conducta. También hablamos de las fortalezas mentales que afectan muchísimo el desarrollo también de nuestra vida. Hoy he denominado el tema Renovando la mente. Quiero llevarles a pensar entonces primero en el capítulo número 12 del libro de Romanos, versículos 1 y 2. El versículo 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Algunas versiones lo ponen ahí como culto racional, pero dando a entender que es un culto consecuente a las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuáles son las misericordias de Dios que está hablando el apóstol Pablo? Todas las que mencionó desde el capítulo 1 al versículo número 11. Si usted quiere saber cuáles son las misericordias de Dios, ahí están claramente definidas, enseñadas y exhortadas por el apóstol Pablo para apreciar el sacrificio del cual está aquí hablando, ¿no? Ese sacrificio que es ahora para nosotros un sacrificio vivo y no es meramente un holocausto donde en el antiguo pacto se manifestaba, ¿cierto?, de esa manera la ofrenda para apaciguar la ira de Dios. Ahora el apóstol Pablo, hablando del tiempo de la gracia, está diciendo que este sacrificio es un sacrificio vivo, es una ofrenda viva, es decir, poner toda nuestra vida delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Cómo se responde entonces? ¿Cómo va a afectar si positivamente nuestra vida es presentada como un sacrificio vivo? Para eso está el versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando de
una acción continua. No os conforméis a este siglo. Es algo que una vez que somos presentados como ofrenda viva delante de Dios, debemos mantener, ¿cierto?, esa gracia en nosotros, esa ofrenda con olor fragante delante de Dios, que sería una vida que no se conforma a este siglo. La palabra transformar, que aparece aquí en este versículo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformados es la palabra metamorfosis, es decir, un cambio, una transformación, por medio de la renovación del entendimiento. Es decir, hay que renovar la mente, es lo que está diciendo, pero de forma continua. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros recibimos a diario de diferentes lados y ángulos, que la sociedad de alguna manera nos trae un mensaje distinto al que nos trae la palabra de Dios. De esa manera, cuando estamos todo el tiempo, todos los días, conformándonos no a este siglo, sino más bien transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, vamos a poder tener la claridad de saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, de esa manera respondemos como consecuencia del sacrificio que somos nosotros mismos ahora delante del altar de Dios para agradar a Dios. Quiero entonces, hermanos, invitarles a reflexionar sobre este tema acerca de renovar la mente y cómo alcanzar una renovación importante en el área de nuestra mente. Lo primero, debe haber un anhelo ferviente de renovación. Esto nos habla de un deseo imperioso por cambiar la forma de pensar, dejando atrás todo pensamiento vano que nos aleja de Dios. Ya la palabra del Señor allí en el libro de Salmos, capítulo 94, versículo 11, nos dice: Dios conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Entonces, cuando hablamos de tener un anhelo de renovación, estamos hablando de este deseo que nos empuja a cambiar nuestra forma de pensar. Desde que hemos llegado al conocimiento de la verdad de Jesucristo, hemos sido instruidos por la palabra en el área de nuestra mente a poder renovarnos continuamente, permanentemente en nuestra forma de pensar. Por eso el deseo imperioso, pero también fijar nuevos pensamientos en nuestra mente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces? Que la paz de Dios que nos invade en medio de las necesidades, porque en el versículo 6 se está hablando de las peticiones que debemos dar a Dios con acción de gracia, dejando todas las preocupaciones en las manos de Dios y alegrándonos, que es la palabra clave de esos versículos del capítulo 4 de Filipenses, hablándole el apóstol Pablo, escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma, hablando de la necesidad de regocijarse siempre y de que las peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que produce en nosotros, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso significa entonces que debemos ahora fijar estos nuevos pensamientos, del cual el apóstol Pablo nos va a hablar casi en todas sus cartas. ¿Qué significa esto? Rechazar todo pensamiento equivocado que daña nuestra relación con Dios. ¿Podrán haber pensamientos que dañen nuestra relación con Dios?
por supuesto. El mundo quiere influenciarnos a la luz de su manera de pensar. La palabra nos habla de una manera distinta de pensar y nosotros debemos anhelar los pensamientos de Dios que nos van a conducir a tener una conducta adecuada de servicio a Dios y una conducta personal que agrada a Dios. Por eso que hablamos que tenemos que tener hambre y sed de los pensamientos de Dios que agradan a Dios. No todo lo que pensamos agrada a Dios. Es una lucha constante esto de los pensamientos. Recuerde usted que hablamos antes que pensábamos en imágenes. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos cosas vanas, cuando nosotros pensamos cosas que son nocivas para nuestra vida espiritual, aparecen todas esas imágenes que más tarde pueden bajar al corazón y puede ser concebido el pecado. Por eso es importante renovar constantemente y fervientemente nuestra mente, teniendo un anhelo permanente de renovación. Podemos preguntarnos entonces esta mañana, ¿hacemos este ejercicio continuo, a diario, el ejercicio de renovar nuestra mente? ¿Estamos cumpliendo con ese mandato del Señor de fijar estos nuevos pensamientos que vienen a la luz de la palabra de Dios y del mensaje de Jesucristo? Es una buena pregunta para reflexionar esta mañana en este punto. El apóstol Pablo también nos enseña en el libro de Gálatas acerca del andar en el Espíritu. Y dice, digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el punto número 2 es andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Caminar en el Espíritu, que tiene que ver con una mentalidad que armoniza con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo enseña que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensar. En eso debemos pensar, en lo que hay virtud, en lo bueno. Aquí está hablando entonces y nos hace un llamamiento también el apóstol Pablo aquí en Gálatas. Pensando siempre en agradar a Dios. Ahora, aquí hay un punto relevante, porque esto es producto de una decisión. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12:1 hablaba de este ruego del apóstol, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando habla de presentar, ¿cierto?, llevar nuestra vida delante de Dios como una ofrenda, está hablando también que hay que tomar una decisión, la decisión de pensar en lo que agrada a Dios. También el libro de Gálatas nos enseña a no proveer para los deseos de la carne. Los deseos de la carne son la vieja naturaleza. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ahora que han sido renovados en su espíritu, ahora que tienen una nueva vida, ahora que somos nueva criatura, ahora que estamos en el tiempo de la gracia, no debemos andar para satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cómo se manifiestan los deseos de la carne? Primeramente en los pensamientos, en la mente. Y después entonces pueden bajar a nuestro corazón y finalmente tropezar o pecar delante de Dios. Por eso que nos dice también que no debemos proveer para los deseos de la carne, que es la vieja naturaleza, sino fijar nuevos hábitos. En el punto 1 habíamos hablado de fijar nuevos pensamientos. Si nosotros fijamos nuevos pensamientos y pensamos en las cosas buenas que Dios nos pide para santificar nuestra mente como un sacrificio delante de Dios de renovación constante, por supuesto vamos a poder fijar también nuevos hábitos.
Si no hay buenos pensamientos o nuevos pensamientos, no podemos fijar nuevos hábitos, porque lo que pensamos es lo que somos, tal como lo vimos en el tema número 1 de esta serie, La batalla de la mente. Somos lo que pensamos. Si pensamos en cosas vanas, como nos decía el Salmo, nuestros hechos también serán vanos, serán sin fruto, serán fatuos. Serán de personas que están lejos de Dios, más bien satisfaciendo los deseos de la carne, de la vieja naturaleza, y no los deseos del Espíritu o los deseos de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso la importancia de fijar nuevos hábitos en nuestra vida. Si estamos pensando en las cosas de Dios, podemos fijar nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevas maneras de llevar nuestra vida delante de Dios, dejando y luchando constantemente con esta vieja naturaleza que siempre va a querer dar la guerra y la pelea en nosotros. Pero siempre ha de triunfar esta nueva naturaleza que hemos recibido de Dios cuando nos hizo nuevas criaturas, cuando nos hizo de nuevo, cuando nacimos de nuevo, en el nuevo nacimiento que nos enseña el libro de Juan en el capítulo número 3, que nacimos del agua y del Espíritu. Fuimos transformados, pero debemos guardar y cuidar aquello. No podemos desperdiciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Número 3. Aspirar a una profunda transformación de nuestros pensamientos. Cuando el libro de Isaías nos dice en el capítulo 55, hablando de las misericordias gratuitas de Dios para todos y para el pueblo de Israel, a quien le habla como palabras de consuelo y de llamado a volverse delante de Dios, les dice que los pensamientos de Él son más altos que los pensamientos del hombre. El versículo 8 dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos, del capítulo 55, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Por lo tanto, lo que tenía que hacer el pueblo para volver a encontrarse con Dios era pensar como Dios quería. Porque aquí inmediatamente hace una separación y les dice: lo que ustedes piensan no es lo que yo pienso, porque mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Por lo tanto, les da una palabra aquí que el pueblo debía hacer viniendo a la gracia, esa gracia gratuita que el Señor les ofrecía, que tenía que ver con la restauración de su vida, el perdón de sus pecados, de toda maldad que el pueblo había hecho y por eso era llevado en cautiverio. Debían volverse a Dios con todo su corazón, pero también con toda su alma y con toda su mente. ¿Para qué? Para poder instalar estos pensamientos dentro de ellos y ser transformados, como dice Romanos, constantemente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros aspirar a una profunda transformación. ¿Por qué? La renovación de la mente nos trae absoluta renovación en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hay renovación en la mente, y ya lo dijimos antes, cuando nuestros pensamientos son renovados, cuando lo que nosotros pensamos es renovado a la luz de la palabra de Dios, tal como hemos venido viendo estos versículos de las Escrituras, también va a afectar todas las áreas de nuestra vida y la conducta que nosotros llevamos y la manera de conducirnos en medio de una sociedad totalmente perversa y torcida que está lejos de Dios, pero con la cual nosotros compartimos y estamos conectados a diario.
Es por eso que es importante la transformación permanente de nuestra vida, de nuestros pensamientos. No es sencillo lo que está diciendo también el apóstol Pablo ahí en el capítulo número 12. Se entiende que no se debe conformar, allí está hablando de no conformarse al esquema de la forma de pensar de este siglo, dice, de esta época o de esta edad. Cada época ha tenido una forma de pensamiento que siempre ha sido lejano delante de Dios. Por lo tanto, aquí en este punto, uno debe aspirar. Su máxima aspiración debe ser agradar a Dios. ¿Cómo? A través de la constante renovación de la mente que nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra manera de llevar a cabo nuestra vida y nuestro camino delante de Dios. Romper con todos los hábitos y conductas erróneas. En el primer punto hablamos de fijar nuevos pensamientos. En el punto número 2 hablamos de ¿qué? De fijar nuevos hábitos. En el punto número 3, en la aspiración profunda de transformación, hablamos de romper aquellos hábitos y conductas erróneas que nos alejan de nuestra comunión con Dios. Es impresionante, hermanos. Estaba leyendo estos días acerca de los pensamientos del hombre, propiamente tal, lo que pensamos a diario, y se dice que el hombre, el ser humano, tiene en un solo día, puede llegar a tener 60.000 pensamientos. Es decir, todas las ideas que se nos cruzan son una gran cantidad de pensamientos. Pequeños, grandes reflexiones, imágenes que son pensamientos que se nos pasa, una gran cantidad de pensamientos. ¿Cuántos de esos pensamientos no son buenos y nos van a llevar a malos hábitos? Por eso debemos romper con hábitos y conductas erróneas y asumir un compromiso de cambio delante de Dios. El versículo de Isaías, aquí está hablando que los pensamientos eran mejores, los pensamientos de Dios que del hombre, más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos del hombre. Está hablando aquí de una nación que estaba lejos de los pensamientos de Dios, que estaba lejos de lo que Dios anhelaba de su pueblo, por lo tanto los llama al arrepentimiento delante de Él para poder hacer en ellos una nueva conducta, una nueva manera de vivir y volverse delante de Dios con todo su corazón y con toda su mente. Es lo mismo que Dios nos habla a nosotros. Pero esto debe ser en forma continua, permanente. No podemos decir, ya llegué al dominio de mis pensamientos. He instalado en mi vida hábitos nuevos. He cambiado los viejos hábitos. He fijado una nueva mentalidad. Necesitamos hacerlo y asumirlo de forma constante. Debemos pensar, comer, hablar y respirar la palabra de Dios. Ahí está la clave, hermanos. La palabra de Dios nos lleva a tener una nueva manera de pensar, un andar en transformación constante y abandonar aquellos hábitos que más tarde nos van a traer graves consecuencias, como le trajo al pueblo de Israel. Ellos empezaron a querer parecerse a las otras naciones, ya en los primeros pasos de la nación. Ya quisieron tener rey. Y miraban a las otras naciones que tenían caudillos, que tenían reyes, y ellos quisieron también tener rey. El Señor, Dios, no quería todavía darles un rey que los guiara. Vivían en el tiempo de la teocracia, del gobierno de Dios. Pero ellos querían parecerse a las demás naciones. Y de esa forma
finalmente Dios accede, pero este rey Saúl, que después es desechado, no era un hombre conforme al corazón de Dios como lo fue David. Y el pueblo sufrió grandes consecuencias a través del reinado de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y recibió grandes victorias del rey David, o con el rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue perfecto, falló, pecó, pero era un hombre que estaba permanentemente delante de Dios, y cada vez que falló a Dios se arrepentía con todo su corazón, se volvía a Dios para poder alinearse al propósito de Dios en su vida. Y el pueblo gozó de gran dirección durante aquel tiempo. ¿Por qué? Porque hubo gente que deseó tener los pensamientos de Dios y ser transformados por Dios de forma continua. Debemos, hermanos, aspirar a aquello. Importante es lo que pensamos, porque finalmente vamos a hacer aquello que pensamos. Por eso debemos debemos no proveer para los deseos de la carne, y debemos, por supuesto, fijar y cambiar a nuevos hábitos en nuestra vida. Por eso les decía que debemos pensar, comer, hablar y respirar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios entonces espera de nosotros? Podemos preguntarnos, ¿qué Dios espera de nosotros respecto de este tema tan sensible, ¿no? Porque inmediatamente nos afecta este llamado de Dios, nos conmueve internamente, porque nos está hablando de una lucha que todos nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Hay 3 elementos que deben ser muy bien cuidados y tenerlos bien controlados, y que tienen que ser afectados positivamente por la palabra de Dios. Lo primero es lo que estamos hablando, la mente, la importancia de lo que pensamos. Lo segundo, el corazón, los sentimientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también nuestra boca, lo que decimos, lo que hablamos. Entonces todos estos elementos deben ser gobernados por la palabra y por el Espíritu de Dios para presentarnos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Quizás más adelante vamos a hacer una serie con lo que hablamos, y quizás otra serie con lo que sentimos, con lo que siente nuestro corazón. Pero hoy estamos hablando de la mente. Esta mente que debe estar absolutamente sujeta a los pensamientos de Dios, entendiendo que vamos a tener muchos pensamientos que se van a cruzar en momentos y van a afectar nuestra vida espiritual. Por eso debemos, primero, anhelar fervientemente esta renovación. Segundo, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Tercero, aspirar a una profunda transformación de vida. Reflexión. ¿Cuánto nos ha afectado en nuestra vida? Y muchas veces no nos damos cuenta cuánto nos ha afectado la forma de pensar. Cuando venimos a Cristo y somos transformados y perdonados por el Señor, comienzan en los primeros días y en los primeros meses de nuestra conversión grandes luchas espirituales. ¿Por qué? Porque comienza a chocar la enseñanza de la palabra de Dios y la transformación y el perdón que se ha producido en nuestra vida con las antiguas formas de vivir que nosotros teníamos. A través de la cultura, la educación, lo social y todo lo que aprendimos en esta sociedad, que muchas veces es torcido, que muchas veces nos lleva al mal, porque es una sociedad evidentemente sin Dios. No podríamos pedirle otra cosa, porque no puede tener otra conducta la persona que no tiene a Dios en su corazón. Es imposible darle o ponerle el parámetro de la palabra a aquellos que no lo han conocido, porque por su propia naturaleza jamás podrían amoldarse a los pensamientos de Dios.
Por lo tanto, tampoco podríamos nosotros enjuiciarlos, sino más bien predicarles para que vengan al conocimiento de Dios. Pero esta palabra sí es para nosotros, porque muchas veces los grandes fracasos de nuestra vida cristiana, ¿sabe dónde están? Aquí en nuestra manera de pensar. Porque luchamos contra eso, como dije antes, desde nuestros primeros días de convertidos. Y hasta que el Señor venga, vamos a luchar con los pensamientos que quieren alejarnos de Dios. Dios nos ha dado la facultad de pensar, pero también el Señor nos ha dado la bendición de ser santificados en nuestros pensamientos. Y eso es un tremendo desafío. Y en la manera que vamos, o de la forma que vamos madurando en la vida cristiana, nos vamos enfocando hacia estos nuevos pensamientos de Dios. Hoy día en el mundo que vivimos, de pronto no sabemos dónde están los límites. Pero sí la palabra de Dios nos enseña dónde están los límites. Solo debemos tomar esa palabra y vivir esa palabra de forma continua. Es por eso que antes les dije, ¿cuántos errores y fracasos hemos tenido en nuestra vida cristiana? Se puede tomar 1 segundo o 2 segundos esta mañana para decir, Señor, quizás eso me ocurrió a mí. Muchos de mis fracasos en la vida cristiana, muchos de esos altos y bajos que se producen en la vida cristiana, tiene que ver con el área de los pensamientos. Yo he conocido hermanos muy buenos, buenísimos hermanos, cuando están apegaditos a la palabra de Dios y unidos con los hermanos. Pero cuando se despegan un poquito y cuando se alejan un poquito de la palabra de Dios y uno los ve, pareciera ser que son otras personas, que no son los que siempre nosotros hemos visto cerca de Dios. Es por eso. Es porque los pensamientos han tomado control nuevamente, esos viejos pensamientos han tomado control en su vida y han emergido esas nuevas conductas desde su interior de la vieja naturaleza que ya debía ser crucificada delante de Dios. Este es un tema serio, hermanos, no es algo sencillo, es algo en lo que tenemos que reflexionar, porque cuando logramos fijar nuevos pensamientos, cuando logramos fijar nuevos hábitos y cuando logramos renunciar a los malos hábitos que nosotros tenemos delante de Dios, vamos a ir creciendo, madurando, desarrollándonos a tal punto que el Señor va a poder usarnos porque va a controlar nuestra mente, va a controlar nuestra boca y va a controlar nuestro corazón. 3 elementos sumamente necesarios que estén al control del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, siempre vamos a ser creyentes carnales, es decir, habiendo conocido a Cristo, pero todavía dominados por los deseos de la carne, por los malos pensamientos o por la vanidad de la mente. Pero cuando nosotros logramos tener en control la mente, el corazón y la boca, nos vamos a dar cuenta que nos estamos pareciendo a lo que la palabra de Dios quiere, a ser un creyente espiritual. ¿Cuál es el llamado de hoy entonces? Renovando nuestra mente. A partir de hoy deberíamos entonces aplicar esta palabra en nuestra vida. Primero, analizar nuestra vida. Tenemos tiempo, hemos estado en un tiempo difícil y hemos pasado mucho tiempo en casa. Deberíamos apartar un tiempo para pensar cuántos de aquellos pensamientos me han traído conflictos y problemas a mi vida y no me han dejado ser libre como Dios quiere que yo sea libre y como Él nos ha prometido libertad. Eso depende de nosotros. La libertad el Señor la otorgó. Depende de nosotros vivir en libertad en todas las áreas de nuestra vida. Reflexione, piense, mire, escuche. Deje que Dios le hable a su corazón, a su espíritu y a su mente esta mañana. ¿Qué le parece si esta mañana nosotros podemos dejar que Dios trabaje en todas las áreas de nuestra vida? Usted que está allí en casa siguiéndonos, los hermanos que entrarán más tarde porque las publicaciones quedan ahí del mensaje, del culto. No desperdiciemos los momentos en que Dios nos habla.
No dejemos pasar estos momentos cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. No abandonemos, no saquemos nuestra mirada de la palabra de Dios. A veces nos importa más lo que la gente dice que lo que Dios dice. Yo quiero llevarles a pensar en esto y hagamos una oración esta mañana. Una oración donde vayamos con un corazón deseoso de recibir una transformación continua. No es algo que vamos a recibir solo una vez, sino que de forma continua vamos a estar siendo transformados en nuestros pensamientos. Yo sé que usted tiene necesidad de aquello, de esta palabra, como yo la tengo, como la iglesia en general la tiene, sobre todo en el mundo que hoy estamos viviendo. Necesitamos mirar la palabra de Dios, nutrirnos de ella, llenarnos de su espíritu, para que nuestros pensamientos siempre estén a la luz de los principios, valores de Dios. Yo le pido que usted cierre sus ojos un momento allí, en su casa, en su habitación, si está con su familia o está solo. Usted pueda cerrar sus ojos un momento para meditar y para orar, para que venga el Espíritu Santo trayendo esta palabra, haciéndola vívida en usted, vívida en mí. No una palabra que pareciera ser que está allí en la Biblia, pero que no me toca a mí. Nos toca esta mañana. Yo sé que su corazón está siendo tocado por el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que usted puede y yo puedo renovar constantemente nuestra mente. Sabemos que el Espíritu Santo nos asiste para aquello. Por eso habla que no debemos andar en las obras de la carne, sino manifestar el fruto del Espíritu, que es el amor y todas las ramificaciones de este fruto. Pensando en lo mejor. Hermanos amados, vamos a madurar como creyentes. Vamos a crecer muchísimo más si nos ponemos la meta de tener un pensamiento renovado todos los días. Padre, esta mañana oramos delante de ti. Queremos recibir esa fuerza que viene de tu Santo Espíritu para renunciar, para quitar pensamientos y fijar nuevos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder fijar nuevos hábitos en nuestra vida y para poder renunciar a todo aquello que nos afecta en nuestra forma de vivir. Toda la influencia que hemos recibido del mundo, toda la influencia que hemos recibido de la sociedad de hoy pueda ser vencida a la luz de esta palabra y con la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos porque hemos pecado muchas veces, porque no hemos sabido controlar lo que pensamos. No hemos dejado que el Espíritu Santo ejerza control sobre nosotros y hemos dejado que nuestra carne, que nuestra forma de pensar, que la carnalidad que nos comienza a dirigir y nos vamos apartando de ti, esta mañana podamos volver nuestro corazón, nuestra boca y nuestros pensamientos delante de ti. Por eso te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado de palabra, de hecho, de cualquier forma. Perdónanos y transforma cada día nuestra vida hasta llegar a ser como el Señor Jesucristo, ese varón perfecto que es nuestro modelo. Señor, ayúdanos para enfrentar esta sociedad en la que vivimos, de un mundo tan lejos de Dios, un mundo tan frío a la realidad espiritual, pero necesitamos nosotros ser luz en esta tierra, ser sal de la tierra. Para eso debe operar esta transformación constante. Señor, te pedimos perdón porque muchas de nuestras conductas equivocadas no nos dimos cuenta, quizás, Señor, que fueron simplemente porque no ejerció el control y no dejamos ejercer el control a Dios en nuestra mente por medio de su Espíritu. Nos trajo grandes fracasos, grandes dolores, de los cuales esta mañana nos arrepentimos de todo corazón. Haz la obra en nosotros, Señor. Dependemos de ti, nos abrazamos de ti esta mañana. Necesitamos ser tocados por tu Espíritu. Necesitamos ser renovados por tu Espíritu. Necesitamos que construyas todos los días algo nuevo en nosotros. Porque tu palabra nos dice que ahora andamos en novedad de vida. Pero a veces, Señor,
dejamos que pensamientos equivocados nos conduzcan. Señor, quita todo aquello de nosotros. Purifícanos, Señor. Purifica nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Llévanos a amarte por sobre todas las cosas y amar tus pensamientos por sobre todas las cosas y amar tu palabra por sobre todas las cosas. Señor, te entregamos nuestro ser y nuestro corazón delante de ti para que sea moldeado a la luz de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es posible que haya algún amigo, alguna amiga, alguna persona que esté lejos de Dios y quizás conoció al Señor a tiempo atrás, años atrás, pero hoy no está viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios le pide, le llama. Esta mañana puede ser la perfecta ocasión para que usted vuelva su corazón y su mente delante de Dios. O quizás hay alguien viéndonos y siguiéndonos y no conoce al Señor. Él te puede dar una nueva vida y puede otorgarte nuevos pensamientos que van a afectar de forma tan positiva tu manera de conducirte. Y vas a ver que esa transformación será de mucha bendición y liberación espiritual. Si tú te quieres poner a cuentas con Dios, si quieres reconocer a Jesucristo como Salvador personal de tu vida y Señor de tu vida, quiero ayudarte con una pequeña oración. Si tú la haces y la repites en este momento. Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Confieso mis pecados y confieso haber estado lejos de ti. He errado en mi vida, he fracasado en muchas cosas. Quizás he tenido éxito en otras, pero en las más importantes he fracasado porque he fracturado la comunión para lo cual nací. Tener esa conciencia espiritual de tu existencia. Y te pido perdón por todos mis pecados y mis hierros. Pero hoy me levanto con una nueva esperanza y una nueva vida. Señor, sigue gobernando mi espíritu, mi corazón, mi alma y mi cuerpo, porque quiero a partir de este día honrarte y quiero que hagas la obra en mi corazón. Yo sé que Dios puede transformar tu vida. Yo sé que Dios esta mañana puede aclarar tus pensamientos. Quizás hay personas que están teniendo pensamientos autodestructivos. Quizás ahora mismo hay personas que han decidido atentar contra su propia vida. Quizás le ha rondado en su pensamiento el deseo de morir y que le pase algo y poder morir. O el deseo de usar sus propias manos para terminar con su vida. A ti te hablo. No dejes que ese pensamiento cautive tu mente. Vuélvete a Dios, que Él cambiará tu corazón y cambiará tu mente, desarrollará algo nuevo en tu vida. No termines con tu vida. Vuélvete al Señor. Renueva tu corazón y serás transformado. Esperamos que el Señor les pueda bendecir muchísimo, hermanos. La palabra de Dios es muy fuerte, es muy clara, pero debemos recibirla y tomarla. Así que espero que durante esta semana sigamos conectados con todos y con toda la familia de Dios, siguiendo adelante y manifestando esta nueva forma de vida de diferentes maneras en nuestra vida, como una ofrenda de alabanza para Dios. Hermanos amados, tengan un lindo día y una buena semana en medio de todo lo que estamos viviendo y de la contingencia que nos ha tocado enfrentar, mas su Espíritu está con nosotros. Bendiciones y muchos cariños. Me despido de cada uno de ustedes y de sus familias. Que Dios les bendiga muchísimo. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios.
trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.